¿Alguna vez te has preguntado si la imagen de Jesucristo que hemos aprendido realmente captura su poder y propósito verdadero? ¿Y si nos han enseñado una versión limitada de su mensaje que nos mantiene alejados de nuestro verdadero potencial? Pero si logramos conectar con la auténtica esencia de Jesús, podríamos activar en nosotros una fuerza divina capaz de transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. ¿Qué pasaría si lo que siempre has creído sobre Jesús estuviera basado en una versión cuidadosamente controlada de su historia? Imagínate descubrir un evangelio oculto, sepultado durante siglos, que podría desmantelar la narrativa tradicional y revelar un poder divino que reside dentro de ti, esperando ser despertado. Este hallazgo, escondido en un jarrón de cerámica en las arenas del Alto Egipto, no solo desafía lo que sabemos, sino que sugiere que la verdadera naturaleza de Cristo no está en un reino celestial distante, sino en nuestro interior. ¿Qué secretos revelan estos textos y por qué fueron ocultados con tanto celo? A lo largo de la historia de la humanidad, en todas las regiones del mundo, hay personas que han logrado realizar lo que la ciencia denomina milagros. Estos fenómenos, que para algunos carecen de explicación, no indican que sean ajenos al ser humano, no sugieren que sean algo tan extraordinario como lo que se considera milagroso. No existe un solo milagro en la historia que no haya involucrado a un ser humano en su realización, lo que implica que no es Dios quien produce los milagros, sino el propio ser humano. Todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, tal vez la forma en que estamos interpretando o enfocando a Jesús no sea la adecuada para lograr las obras que Él prometió que podríamos realizar. Lo interesante de Jesús es otra cosa, y por eso no estamos logrando lo que Él prometió a todos sus seguidores o discípulos en la última cena, cuando dijo, las obras o los milagros que yo hice, tú también los harás y aún mayores. Esto es lo que voy a explicarte en este video. Exploraremos el simbolismo y los mensajes ocultos, revelando un camino hacia la autorrealización y la divinidad interior. Adentrémonos más allá de las apariencias y profundicemos en las enseñanzas de Jesús tal como se revelan en estos textos antiguos. Estas enseñanzas subrayan que la auténtica iluminación y conexión con lo divino emergen desde nuestro interior, cuestionando la visión convencional de Jesús como una figura celestial inalcanzable. Al explorar estas sabias revelaciones, descubrimos que la verdadera realización espiritual y la unión con lo sagrado surgen de nuestra propia esencia, invitándonos a redefinir nuestra comprensión de la divinidad y a acercarnos a una experiencia más personal y accesible. Jesucristo no debe ser considerado simplemente como una figura histórica en el sentido convencional, ni como el personaje que tradicionalmente se nos ha presentado. Esto no significa que neguemos la existencia de Jesús como individuo histórico. Como muchas personas aceptan las figuras de Platón como hechos históricos indiscutibles. Sin embargo, es relevante considerar que de Platón únicamente disponemos de 7 manuscritos que han llegado a nosotros a lo largo del tiempo. Lo que es aún más significativo es que estos textos fueron redactados más de 1000 años después de la muerte de Platón respectivamente. Esta considerable brecha temporal entre los eventos y la documentación existente pone de manifiesto la importancia de analizar críticamente la evidencia histórica y cuestionar las narrativas establecidas sobre estas figuras históricas y sus legados. La comparación de cómo se conserva y transmite la información sobre estos personajes históricos puede ofrecernos una perspectiva más amplia sobre la forma en que entendemos la historia y sus protagonistas. En el caso de Jesús, contamos con una abundancia de más de 5.000 a 6.000 textos antiguos. Los más cercanos a su vida y muerte datan de apenas 20 años después de su fallecimiento, lo que equivale a una documentación casi inmediata en comparación con otras figuras históricas. Este hecho sugiere que los escritos sobre Jesús se produjeron prácticamente en el mismo periodo en que ocurrieron los eventos que relatan. Si los escépticos van a cuestionar la existencia de Jesús y la autenticidad de los milagros ampliamente documentados respaldados incluso por registros de historiadores romanos y judíos que eran antagonistas de Jesús y lo mencionaban en sus escritos, entonces deberían aplicar el mismo escepticismo a la existencia de Platón y a todos los demás emperadores, historiadores y filósofos de la antigüedad. No tenemos evidencia contemporánea de estos personajes que sea tan cercana en tiempo como la que tenemos sobre Jesús.
Entonces, ¿existió realmente Jesucristo? La respuesta es sí. ¿Se realizaron los milagros atribuidos a Jesús? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hay un relato en la Biblia donde Jesús le pide a unos pescadores que le cedan su barca para poder predicar a la multitud. Estos pescadores, que habían pasado todo el día sin conseguir pescar nada, accedieron de mala gana. Después del sermón, Jesús les sugirió que volvieran a pescar. Aunque inicialmente se mostraron reacios debido a su falta de éxito previo, siguieron sus instrucciones. El resultado fue asombroso, lograron una captura tan abundante de peces que llenaron la barca hasta el borde. Este relato no solo ilustra la magnitud de los milagros atribuidos a Jesús, sino también la relación personal y la fe que los seguidores de Jesús experimentaron en su vida cotidiana. Este fenómeno, que a primera vista puede parecer un simple milagro, ha sido respaldado por descubrimientos científicos recientes. De hecho, existe un experimento científico bien documentado que demuestra que el ser humano, a través de la intención consciente, puede influir en el comportamiento de los bancos de peces. En otras palabras, la capacidad de dirigir y mover a los bancos de peces puede ser alcanzada mediante la fuerza de nuestra propia intención y concentración. Esta revelación no solo valida la posibilidad de fenómenos aparentemente sobrenaturales, sino que también subraya el poder de la mente humana para interactuar con el mundo natural de maneras que antes parecían inimaginables. Esto significa que tenemos el potencial de afectar el mundo físico mediante nuestra intención y deseo. Nuestra capacidad para influir en nuestra realidad es realmente asombrosa. Por ejemplo, podemos emplear nuestra intención para transformar nuestras células y promover la sanación cuando enfrentamos problemas de salud. En el ámbito financiero, podemos atraer abundancia económica, ya sea a través de un negocio propio o al mejorar nuestro desempeño profesional para atraer clientes y oportunidades. Este poder no se limita solo a las áreas que mencionamos, se extiende a prácticamente cualquier aspecto de nuestras vidas. La ciencia ha avanzado significativamente en la comprensión de estos procesos, y gran parte de lo que sabemos sobre la influencia de la intención en la realidad está respaldado por investigaciones documentadas. No obstante, a pesar de estos avances, la investigación en estos temas suele ser limitada. Esta falta de progreso no se debe a que los fenómenos no existan o no sean válidos, sino a que el interés en explorarlos a fondo es restringido. Las razones detrás de esta falta de interés pueden ser diversas y complejas, y a menudo están relacionadas con factores económicos, sociales o incluso ideológicos. El conocimiento sobre el poder de la intención y su impacto en la realidad ya ha sido en parte revelado, pero la profundidad de nuestra comprensión y la aplicación práctica de estos principios siguen siendo áreas en las que solo se ha arañado la superficie. Analicemos el contexto histórico de estos textos y el impacto de su supresión. La Iglesia cristiana primitiva, especialmente después del Concilio de Nicea en el año 324 después de Cristo, reformó la narrativa sobre Jesucristo para alinear la historia con sus propios objetivos. Al proclamar a Jesús como el único Hijo de Dios y resaltar su nacimiento virginal, la Iglesia instauró una doctrina que posicionaba a Cristo como un Salvador externo distante del viaje personal y transformador que el Evangelio de Santo Tomás presenta. En lugar de ser la única entidad divina, Jesús se revela como un guía hacia la autorrealización, un concepto que resuena con la auténtica naturaleza del potencial humano y la expansión de la conciencia. Las enseñanzas de este Evangelio sugieren que al volvernos hacia nuestro interior y reconocer nuestra propia esencia divina, podemos alcanzar el mismo nivel de iluminación que experimentó Jesús. Sorprendente, ¿verdad? La narrativa tradicional de Jesucristo como el único Hijo de Dios, nacido de una virgen y enviado para redimir a la humanidad, ha sido la piedra angular de la doctrina cristiana durante siglos. No obstante, el Evangelio descubierto en Ahmadi en 1945 ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Este Evangelio, junto con otros textos ocultos para preservarlos de las autoridades religiosas, presenta a Jesús como un maestro plenamente realizado que nos orienta hacia la liberación personal y la autoconciencia divina.
La tesis principal de esta exploración es que la verdadera esencia de Cristo es un potencial interno para la iluminación que reside en cada uno de nosotros. Cuando te digo que Jesucristo no es simplemente una persona, ¿qué quiero decir con esto? Esta perspectiva no surge de una invención personal, sino que se basa en ideas exploradas por destacados autores y pensadores. Tal vez tú también hayas leído sobre Joseph Murphy, Neville Goddard, Connie Mandas, Dolores Cannon, entre otros influyentes metafísicos del pasado. Estos autores, así como los destacados en la película El Secreto como John Assaraf, Jack Canfield y Bob Proctor, que exploran la ley de atracción, han abordado de manera similar cómo nuestras intenciones y pensamientos tienen el poder de atraer lo que deseamos a nuestras vidas. Neville Goddard, en particular, quien dedicó gran parte de su vida al estudio profundo de la Biblia, sugirió que Jesús no debe interpretarse como una figura histórica concreta, sino como un estado de conciencia. Esta interpretación tiene una lógica notable cuando consideramos que la Biblia puede y debe ser estudiada desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, podemos examinarla literalmente, reconociendo los personajes históricos que sí existieron y las narrativas reales que en ella se presentan, así como las enseñanzas y lecciones morales derivadas de estos relatos. Por otro lado, también es fundamental explorar la Biblia como un reflejo de estados mentales y condiciones psicológicas del ser humano, donde cada personaje y evento representa una faceta de nuestra experiencia interior y evolución espiritual. Para esclarecer el tema en cuestión, uno de los pasajes del Evangelio dice: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y te darás cuenta de que eres hijo del Padre viviente. Esta enseñanza contrasta notablemente con las concepciones cristianas tradicionales, que presentan el reino de Dios como un dominio externo y celestial, accesible únicamente después de la muerte. En lugar de ello, este evangelio sugiere que la iluminación y la conexión divina son alcanzables en el presente a través del autoconocimiento y la realización interior. Comprender las dinámicas de poder de la época es esencial para desentrañar la supresión de estas enseñanzas. Al presentar a Jesús como una figura divina distante, la Iglesia primitiva y las autoridades romanas pudieron ejercer un control más riguroso sobre la narrativa espiritual, posicionándose como los intermediarios indispensables entre la humanidad y lo divino. Esta estructura jerárquica garantizaba que la autoridad espiritual permaneciera concentrada, reforzando el poder de los líderes religiosos y políticos. La ocultación y modificación de textos espirituales como este evangelio formaban parte de un esfuerzo más amplio para dominar la interpretación religiosa y preservar el orden social establecido. El Evangelio de Tomás, que se cree que fue compuesto aproximadamente alrededor del año 100 después de Cristo, presenta a un Jesús que subraya la importancia del autoconocimiento y la divinidad interna. A diferencia de las representaciones en los evangelios canónicos, que fueron conformadas por la ortodoxia emergente de la Iglesia primitiva, este evangelio ofrece una perspectiva distintiva. Jesús se erige como una figura fundamental del cristianismo gnóstico, que destaca la experiencia personal directa con lo divino, frecuentemente a través del conocimiento esotérico y la introspección profunda. El descubrimiento más fundamental y revolucionario de todos los tiempos es el principio del mentalismo. Este principio sostiene que el universo, en su esencia más profunda, es de naturaleza mental. En otras palabras, nuestros pensamientos tienen un poder creativo real, son las fuerzas que moldean y configuran nuestra realidad. Según esta perspectiva, lo que pensamos y visualizamos se convierte en nuestra experiencia vivida. Por lo tanto, dado que el universo responde a nuestra mente, el proceso de aprender y adoptar determinados estados mentales es clave para manifestar los resultados que deseamos en nuestras vidas. La Biblia ofrece una visión simbólica que se alinea con este principio. Se dice que para alcanzar al Padre, uno debe pasar primero por el Hijo. ¿Qué representa el Hijo en este contexto? En el Evangelio de los Esenios, se añade que no se puede llegar al Padre sin antes pasar por la Madre. ¿Quién es esta Madre? Se refiere a la Madre Naturaleza, la fuerza primordial que no solo sostiene sino también sana y renueva nuestro estado del ser físico y mental.
El Hijo, en esta analogía, puede ser visto como nuestra estructura mental y conciencia individual que simboliza el proceso de transformación interna. Jesucristo, en este sentido, representa ese estado elevado de conciencia que debemos alcanzar para lograr una conexión con el Padre, que en esta metáfora simboliza el nivel más alto de entendimiento y creación mental. Al cambiar nuestra estructura mental, lo que en esta analogía representa a Jesucristo, estamos en camino de alcanzar el estado de supraconciencia del Padre. Desde este nivel de conciencia elevada, podemos diseñar y crear una nueva realidad mental. Según la ley universal de correspondencia, como es arriba, es abajo. Esto significa que al transformar nuestra realidad interna y mental, lo que hemos creado en nuestra mente se manifestará en el plano físico. En otras palabras, al elevar y ajustar nuestra conciencia interna, somos capaces de atraer y materializar esos cambios en nuestro entorno externo. Así la transformación personal y mental se convierte en la clave para manifestar nuestros deseos y objetivos en la realidad concreta. ¿Por qué se considera a Jesucristo un estado mental más que una figura histórica específica? La razón radica en que Jesucristo encarna un estado mental que posee la capacidad de efectuar milagros y crear nuevas realidades. En sus enseñanzas, cuando Jesús decía a sus discípulos: «Seguime, mi camino está lleno de tribulaciones, no es un sendero de rosas, es un camino de espinas, pero para seguirme tenéis que dejar de ser vosotros mismos». Como dice el Dr. Joe Dispenza en su reconocido libro Deja de ser tú. No se refería a que su vida personal sería una serie de dificultades únicamente para quienes le siguieran. En realidad, estaba ilustrando que el verdadero camino espiritual implica adoptar una mentalidad que está preparada para enfrentar y superar desafíos importantes. Este camino no es fácil ni cómodo, es una travesía hacia un estado mental elevado que requiere esfuerzo y perseverancia. Considera esto. ¿Estás dispuesto a enfrentar y superar las dificultades que se presenten para alcanzar el estado mental elevado que Jesucristo representa? Si no estás dispuesto a afrontar esos desafíos, los demás aspectos de la enseñanza y la práctica espiritual pueden no tener el impacto transformador que esperas. Cristo simboliza una conciencia de alta vibración, un estado mental que va más allá de lo ordinario y que tiene el poder de producir cambios profundos en la vida de las personas. En este contexto, seguir el camino de Cristo implica comprometerse a atravesar las pruebas y tribulaciones necesarias para alcanzar una mentalidad tan elevada que te permita manifestar y transformar tu realidad de manera significativa. Es un camino que requiere una gran fortaleza interior y determinación, pero también ofrece la posibilidad de desbloquear un poder personal capaz de realizar transformaciones sorprendentes en tu vida y en tu entorno. Este estado mental elevado que Cristo representa no solo tiene la capacidad de obrar milagros, sino que también te permite mover obstáculos, superar limitaciones y crear una realidad que refleje tus aspiraciones más profundas. Es un viaje espiritual que, aunque lleno de desafíos, promete una profunda transformación y una conexión más profunda con las fuerzas creativas del universo. Por lo tanto, seguir a Cristo no es solo seguir a una figura histórica, sino adoptar una forma de ser y de pensar que tiene el poder de cambiar el mundo desde adentro hacia afuera. Por esta razón, Jesucristo no debe entenderse simplemente como una figura histórica, sino como un estado mental profundo, el estado mental de Cristo. Este concepto está respaldado por las escrituras bíblicas, las cuales mencionan que Jesucristo vendrá a la tierra y hará justicia. En este contexto, no se refiere a Jesús como individuo histórico, sino a la manifestación del estado mental de Cristo en la tierra. Cuando esta elevada conciencia se establece, comenzará a obrar milagros y a establecer un sentido de justicia superior. Además, la Biblia dice, el Hijo del Hombre será traicionado. En este pasaje, el Hijo del Hombre simboliza a cualquier individuo que al desarrollar y adoptar este estado mental elevado, puede alcanzar el estado de Cristo. Al lograr la mentalidad de Cristo, se empieza a experimentar una especie de traición por parte de las cosas mundanas. Esto ocurre porque al elevar nuestra vibración a niveles tan altos, inevitablemente comenzamos a distanciarnos de las preocupaciones materiales y superficiales del mundo.
Esta separación genera una forma de desaprobación o rechazo por parte del entorno mundano, que no puede resonar con nuestro nuevo nivel de conciencia. El mundo, entonces, puede parecer que te traiciona, te abandona o te deja de lado. Esto sucede porque aunque físicamente permanezcas en el mundo, tu enfoque y tu realidad han cambiado fundamentalmente. En lugar de estar inmerso en las preocupaciones materiales y terrenales, estás alineado con un estado de conciencia más elevado, a lo que algunas tradiciones se refieren como el reino de los cielos. Este reino no es un lugar físico, sino un estado mental elevado que representa un cambio profundo en tu percepción y experiencia de la vida. Por lo tanto, al buscar alcanzar el estado mental de Cristo, es necesario que te desapegues de las ataduras mundanas. Esto implica que el mundo, en su forma material, puede sentir tu ausencia y te perciba como separado de sus normas y valores. Te encuentras en el mundo, pero no eres de este mundo. Este desapego es una parte esencial del proceso de creación de una nueva realidad, una realidad que refleja y manifiesta la transformación profunda que has logrado en tu estado mental. Revisar estas enseñanzas suprimidas abre una puerta a un camino espiritual que va más allá de las estructuras tradicionales, enfocándose en el crecimiento personal y la iluminación interior como la verdadera esencia de la transformación humana. La perspectiva gnóstica ofrece una democratización del conocimiento espiritual, sugiriendo que cada individuo, sin importar su origen o posición, tiene el potencial innato de descubrir su propia naturaleza divina. Este enfoque desafía la necesidad de intermediarios institucionales, como la Iglesia o cualquier autoridad religiosa, y empodera al ser humano para tomar control directo de su evolución espiritual. En el Evangelio de Tomás, uno de los símbolos más poderosos es el concepto de luz, que actúa como una metáfora central en las enseñanzas de Jesús. Al referirse a sí mismo como la luz del mundo, Jesús no solo se describe como una guía moral o espiritual, sino que trasciende su presencia física para hablar de la iluminación del alma humana. Esta luz representa el conocimiento divino y el despertar de la conciencia, instando a las personas a mirar más allá de las apariencias superficiales del mundo material. En lugar de buscar la divinidad en lugares externos o en figuras autoritarias, esta luz interior nos llama a explorar nuestro propio ser y a reconocer la chispa divina que reside en cada uno de nosotros. Los textos gnósticos también ofrecen una reinterpretación profunda de la crucifixión y la resurrección, dos de los temas más centrales y significativos del cristianismo tradicional. En lugar de ver estos eventos como simples hechos históricos, los gnósticos los entienden como poderosas metáforas de procesos espirituales internos. La crucifixión simboliza la muerte del ego, esa parte de nosotros que está profundamente conectada con la identidad personal, las ataduras materiales y los deseos mundanos. Esta muerte simbólica es un paso necesario y trascendental, que permite que uno se libere de las limitaciones del yo inferior. La resurrección entonces, no es simplemente el regreso a la vida física, sino que representa un renacimiento espiritual hacia un estado de conciencia más elevado. Es el despertar a una nueva forma de ser, donde uno se conecta con su naturaleza divina y vive desde un lugar de comprensión y sabiduría espiritual. Este proceso de muerte y renacimiento es fundamental para alcanzar la iluminación y vivir en plena sintonía con la divinidad interior, tal como lo enseñan los textos gnósticos. En resumen, al examinar estas enseñanzas gnósticas, se revela un enfoque radicalmente diferente de la espiritualidad, donde la iluminación y el crecimiento personal son accesibles para todos y donde la verdadera conexión con lo divino se encuentra dentro de cada individuo. Esta visión no solo desafía las estructuras tradicionales, sino que también invita a una exploración más profunda de nuestra propia naturaleza y del vasto potencial que reside en nuestro interior. Te invito a que compartas tus experiencias en los comentarios. Tus historias son una fuente de inspiración y aliento para otros en este camino. Y si buscas cómo iniciar a canalizar los mensajes de tus guías espirituales, visita el enlace de abajo en la descripción, donde ahí aprenderás ejercicios de meditación y desarrollarás tus dones espirituales hasta hoy dormidos. Es hora de ir más allá de la duda que te impide vivir la vida que mereces. Tienes el poder de crear la realidad que deseas, y estamos aquí para ayudarte a lograrlo.
Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte al canal Mundo Espiritual y darle like a este video si lo encontraste valioso. Compártelo con amigos y familiares, tu apoyo nos ayuda a expandir estos mensajes transformadores a una audiencia más amplia, ayudando a otros en su viaje de crecimiento y desarrollo espiritual. Hasta la próxima.